En este video hablaremos sobre la reducción del riesgo a las infecciones asociadas a la atención de salud, la meta 5. Como objetivo principal tenemos que de esta meta es minimizar la ocurrencia de las infecciones asociadas a la atención en salud en infecciones como la NAP, que es la neumonía asociada a ventilación mecánica, la ISO, infecciones en el sitio operatorio, y la IBU, infecciones por vías urinarias. Empezamos por la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, que esta es la primera causa de muerte por infecciones en los hospitales. Su índice de mortalidad es del 30% y la mayoría de las infecciones bajas está asociada a procedimientos de apoyo respiratorio. Las medidas de prevención que vamos a tomar para esta es intubación endotraqueal, el mínimo tiempo indispensable. Mantener al paciente en posición semisentado en un ángulo de 30 a 45 grados. Tener un buen lavado de manos antes y después de manipular la vía aérea. Cuarta, la manipulación de los equipos de terapia respiratoria deben realizarse con técnicas asépticas y con personal calificado. También debemos reducir al mínimo las aspiraciones de secreciones. La aspiración de secreciones debe ser realizada por el personal entrenado, guante en ambas manos y con la asistencia de un ayudante. También debemos emplear nebulizadores estériles, adicionarlos al sistema de ventilación mecánica, cambiar los circuitos respiratorios del ventilador y todos sus accesorios cuando haya una contaminación de forma masiva. Usar fluidos estériles en el manejo de la vía aérea. Aparte de esto, también los equipos de terapia respiratoria deben ser procesados, o sea, esterilizados según las normas del fabricante. Desinfectado de alto nivel. Cambiar todos los elementos de la terapia respiratoria entre pacientes. En el caso de que se utilicen filtros bacterianos, intercambiar de húmedo a calor, estos deben ser reemplazados cada 24 horas. También debemos asegurar la desinfección de laringoscopios, fibroscopios y AMBU. La superficie externa de los respiradores debe mantenerse limpia, utilizando para ello los materiales sugeridos por el fabricante. También debemos evitar el uso inapropiado o innecesario de antibióticos. Debemos a pacientes que necesiten aislamientos por infecciones, recomendado según cuadro clínico y vía de transmisión del agente del patógeno. A continuación vamos a hablar de las infecciones del sitio operatorio y basándonos principalmente en la definición de lo que es las ISO, la importancia de la prevención y los objetivos de nuestra presentación en la parte de infecciones del sitio operatorio. Como tal, se va a destacar la importancia crucial que se debe manejar en cuanto a prevención de estas infecciones para garantizar la seguridad del paciente y reducir los costos hospitalarios y posteriormente pues repercusiones en la operación. Como tal, pues la idea es proporcionar una visión general de las ISO, clasificar los diferentes tipos y presentar recomendaciones para su prevención y solución. Entonces, pues como tal, iniciamos que las ISO son infecciones quirúrgicas que ocurren de cerca de una incisión quirúrgica dentro de los 30 días posteriores al procedimiento, dentro de los 90 días, si se implanta un material protésico. En cuanto a los agentes principales que se tienen en cuenta, son Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, enterococos y E. coli. Se tienen que tener en cuenta como tal, pues recordando la infección del sitio quirúrgico, recordando pues las capas de la piel, tejido celular subcutáneo, las facies, el músculo y la cavidad de órgano. Entonces pues se tienen en cuenta tres pilares fundamentales, que es la incisional superficial, que cubre piel y tejido subcutáneo, incisional profunda, que es fascia y músculo, y de espacio orgánicos, que es cavidad y órganos. Se tienen que tener en cuenta las manifestaciones clínicas en nuestro paciente, como lo es dolor y sensibilidad, enrojecimiento, edema, eritema, secreción, fiebre, malestar general, retraso en la cicatrización posterior a la intervención quirúrgica y abscesos en algunos casos.
Posterior a las manifestaciones clínicas, se tiene que tener en cuenta el diagnóstico, que es el pilar fundamental para la prevención y control de las infecciones del sitio operatorio. Entonces, pues como tal, siempre se va a iniciar desde la evaluación clínica, el historial del paciente, las pruebas especiales de laboratorio como los hemograma, PCR, BCG y cultivo, entre otras. Además, pues de imágenes diagnósticas, ecografía, tomografía o, en algunos casos, resonancia magnética. A partir de esto, pues ya se tiene en cuenta cómo se puede clasificar la ISO. Entonces, pues se tiene en cuenta según el tiempo de aparición y se puede distinguir entre infecciones tempranas que suelen estar relacionadas con factores intrínsecos y tardías asociadas a factores extrínsecos. Por otro lado, en función del sitio anatómico de nuestro paciente, se puede hablar de infecciones superficiales, ya sea profundas o de órgano-espacio, cada una con características y complicaciones específicas respectivamente. Entonces, pues en la clasificación se tiene en cuenta pues la infección incisional es superficial, que es del 60-80% por 30 días, la infección incisional profunda, que es de 30 días o el año respectivamente, y 30 días o el año, que se refiere a la infección de órgano o de espacio en sitio quirúrgico. Por otra parte, se tiene que tener en cuenta los factores de riesgo de nuestro paciente, como tal, edad mayor de 65 años, que tenga patologías tóxicas como lo son diabetes, cigarrillo, obesidad o infecciones recurrentes, concomitantes y uso de esteroides. Ya por último, se menciona pues como tal el manejo y tratamiento de la infección del sitio quirúrgico, que principalmente se va a basar en un pilar de tratamiento antibiótico inicialmente empírico y secundario dirigido. Entonces, pues el tratamiento quirúrgico va a estar basado en drenaje del absceso, reintervención quirúrgica y cierre y limpieza de la herida respectivamente, además de cuidados locales de la herida, limpieza y desviamiento, soporte general del paciente, manejo del dolor, hidratación, monitoreo y signos vitales. Y ya por último, se hace énfasis en la prevención de la ISO. Entonces, pues se tienen pues medidas preoperatorias, medidas intraoperatorias y medidas posoperatorias. Entonces, en las preoperatorias tenemos antibiótico profilaxis, control de la glucemia, depilación, entre otras. En la parte intrahospitalaria, que es donde más se suele correlacionar la infección del sitio operatorio, se tiene en cuenta la asepsia y antisepsia y el mantenimiento de la temperatura corporal. Por otra parte, pues las medidas posoperatorias, como lo son el cuidado de la herida quirúrgica, vigilancia de signos de infección, etc. Como tal, pues sí mencionan unas relevantes, que son las técnicas quirúrgicas asépticas, el control ambiental del quirófano, como ya lo mencioné anteriormente, y la profilaxis antibiótica, además de la preparación de piel del paciente. La infección de vías urinarias es una infección que afecta a cualquier parte del sistema urinario, que incluye tanto los riñones como los uréteres, la vejiga y la uretra. Las causas principales de este son por bacterias que ingresan desde el tracto urinario por la uretra y luego viajan hacia la vejiga, donde empiezan a multiplicarse. Hay que tener en cuenta y de suma importancia de que la prevención de la SIBO requiere un enfoque multidisciplinario y la participación de todos los miembros del equipo de salud, lo que contribuye a fortalecer la cultura de seguridad en el entorno hospitalario. En los factores de riesgo encontramos principalmente el cateterismo urinario, que es el uso de sondas urinarias que influyen en un factor de riesgo muy importante, ya que introduce una vía directa para que las bacterias ingresen al tracto urinario. También tenemos los procedimientos invasivos, que es cualquier procedimiento que involucre directamente el tracto urinario, que pueden aumentar el riesgo de una infección. Una incontinencia urinaria, ya que la incontinencia puede facilitar la colonización de bacterias en la uretra y la vejiga. La obstrucción del flujo urinario, que puede ser como cálculos renales, tumores o anomalías estructurales que pueden obstruir el flujo urinario y fortalecer el crecimiento bacteriano. Y por último tenemos el sistema inmunológico debilitado, que son enfermedades como la diabetes, el cáncer, el VIH, que pueden debilitar el sistema inmunológico y hacer que el cuerpo sea más susceptible a este tipo de infecciones. En los pasos de prevención tenemos el uso de técnicas asépticas para la inserción de sondas urinarias, el adecuado lavado de manos,
el cuidado adecuado de las sondas urinarias, cambios de sondas urinarias según la